Julia Thompson no tenía la intención de comprarse esta casa en el campo, pero su esposo Howard mostró una obstinación y perseverancia envidiables para adquirir esta propiedad en particular. Imagínate, cariño, aire puro, naturaleza y nada más de smog ni ruido de tráfico para ti. El idóneo para pensar en tener un bebé, dijo Howard con énfasis en la última palabra. El hombre sabía perfectamente que con la frase sobre el nacimiento de su primer hijo, estaba presionando a Julia en un punto sensible. Pocas personas sabían que, más que nada, la joven soñaba con ser madre. Y ahora, tras un año de matrimonio, Howard habló con su esposa al respecto por primera vez. «Bueno, si realmente para que seas feliz necesitas este lugar a las afueras de la ciudad, ¿por qué no?», dijo Julia en tono jocoso. La compra de la casa se realizó rápidamente. Además, lo más interesante fue que Howard asumió todos los pagos necesarios para la documentación de ambas partes. «No sé qué tendrá esta casa para él», pensó Julia respetuosamente. Ellos se conocieron hace año y medio y su encuentro fue casual. Julia y Howard simplemente chocaron con los carritos de la compra en la caja del supermercado. Mirándose, sonrieron sin decir una palabra y sintieron una gran simpatía el uno por el otro. Más tarde hubo más encuentros, citas y paseos bajo la luna. Julia se sintió feliz, amada y deseada por primera vez en meses. 2 años antes de conocer a Howard, los padres de la joven murieron en un terrible accidente de tráfico que ocurrió por culpa de un conductor ebrio que invadió el carril contrario. Albert y Rebecca Thompson eran empresarios exitosos cuya riqueza se calculaba en sumas de 6 ceros. Después de la muerte de sus padres, todos los activos financieros pasaron a manos de Julia, quien recientemente terminó la universidad. A pesar de que el dinero dejado por sus padres sería suficiente para varios años de una vida cómoda, la joven no abandonó el negocio, sino que por el contrario comenzó a desarrollarlo y fortalecer su posición. En ese momento apareció Howard en la vida de Julia, quien en el menor tiempo posible la sedujo y la convirtió en su esposa. Al mismo tiempo, muchos de los conocidos de la rica heredera dijeron que Howard se casó con ella únicamente por dinero y que no había amor alguno en su relación. Pero Julia estaba acostumbrada a confiar en su intuición y no a prestar atención a los rumores. Howard resultó ser un hombre sorprendentemente agradable y un buen marido, aunque ciertamente con algunas rarezas. ¿Por qué quería esta vieja casa que aparentemente no ha sido renovada desde la Gran Depresión?, Julia pensó irónicamente. Pero por otro lado, la joven realmente no quería molestar a su esposo y discutir por una casa destruida ubicada prácticamente en medio de la nada. Mientras tanto, Howard, sin ocultar su alegría, le anunció a Julia que mañana se mudarían a la nueva casa. «Cariño, ¿no ves que aún no puede ser demasiado pronto? Quizás antes sería mejor limpiarla y hacerle las reformas que necesita a cielo», objetó Julia. En respuesta a esto, Howard hizo una mueca de sorpresa y se apresuró a convencer a su esposa de que él mismo haría todo. ¿Por qué pagarles dinero a unos flojos que harán lo máximo posible para prolongar las obras y ganar más dinero?, dijo el esposo. Al día siguiente, la joven pareja salió de la ciudad. Decir que Julia se sorprendió al ver la casa era quedarse corto. La construcción era muy antigua y sus paredes estaban salpicadas de profundas grietas en muchos lugares. El techo de tejas rojas y la chimenea, inclinada hacia un lado, ayudaban involuntariamente a que se entrase en un estado de ánimo triste. Dentro de la casa al menos estaba un poco mejor que afuera. Una gran capa de polvo en el suelo y varias telarañas en las sucias ventanas sugerían que esta casa había estado vacía durante mucho tiempo. Bueno, menos mirar y entremos en acción, como por casualidad comentó Howard. Suspirando con tristeza, Julia tomó una escoba en su mano y un recogedor en la otra y comenzó a limpiar. Mientras tanto, Howard, empuñando hábilmente un hacha de jardín, luchó con las malas hierbas y los brotes jóvenes que cubrían toda el área alrededor de la casa. Tras empezar con una gran concentración y energía, los jóvenes esposos ni siquiera sospecharon que en ese momento los ojos de alguien los estaba siguiendo de cerca. Pero si este hombre ya estuvo aquí, creo que hace como una semana, tal vez incluso antes, pensó el desconocido. Michael Burns, por 3er año, vivía en una caravana abandonada. El chico no sabía quién era el dueño de esta caravana, pero no tenía dónde pasar la noche y por lo tanto tuvo que olvidarse de la vergüenza y equipar el remolque para satisfacer sus necesidades. Al ser huérfano, Michael no conocía a sus padres y estaba acostumbrado a depender solo de sí mismo.
Desafortunadamente, la vida trató con mucha crueldad al chico, quien después de ser liberado del orfanato, se vio obligado a vagar y trabajar en trabajos ocasionales. Por eso Michael se sorprendió mucho cuando esta pareja adinerada decidió mudarse a esta vieja casa. Pero no solo esto sorprendió al joven vagabundo. Hacía una semana ya había visto antes a este joven, quien ahora limpiaba el jardín. Solo que entonces el dueño de la casa no estaba solo, sino con una joven rubia, a quien era difícil confundir con su actual esposa. Riendo y besándose alegremente, hicieron planes para el futuro y por supuesto no sabían que Michael se había convertido en testigo involuntario de esta escena. El vagabundo era muy consciente de que era poco probable que el dueño de la casa besara a una anciana desconocida mientras su esposa estaba en la ciudad. Por otro lado, era extremadamente inconveniente para Michael meterse en la vida de otra persona y desvelar este triángulo amoroso. Julia y Howard tardaron unos días en poner la casa en el más mínimo orden. «Bueno, ¿lo ves? Todo va como debe», dijo el esposo con satisfacción y sonrió a su reflejo en el espejo. Al mismo tiempo, debido a la fatiga, Julia no se dio cuenta de la avidez con la que sus ojos brillaban. A la mañana siguiente, Howard, para gran sorpresa de su esposa, de repente decidió ir a la ciudad por algunos materiales de construcción. Además, el hombre le pidió a Julia que fuera hacia el altillo y tomara la mesa plegable para el jardín. «¿Para qué, Howard? No creo que en un futuro cercano necesitemos esta mesa», objetó su esposa. Pero luego, después de sopesar todos los pros y contras, Julia decidió no discutir con su esposo y fue al altillo inmediatamente después de su partida a la ciudad. Al subir las escaleras inestables y algo rotas, la joven sintió que cada paso que daba podría ser el último. De repente, detrás de ella llegó una tranquila voz masculina. «No suba más, señorita. El siguiente escalón está sobrepuesto. Fue cerrado hace días y se caerá». Julia se dio la vuelta bruscamente y vio a un chico joven que parecía un vagabundo. «¿Cómo qué? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo sabes que la escalera ha sido cerrada?», exclamó la asustada joven. En respuesta a esto, Michael se encogió vagamente de hombros y contestó: «Solo soy un simple observador, señorita». Después de eso, el vagabundo saludó cortésmente con la cabeza a Julia y como por arte de magia desapareció entre los densos matorrales de enebros. Haciendo caso a las palabras del vagabundo, la joven examinó atentamente las escaleras y con sus propios ojos vio en uno de los escalones huellas frescas de la deformación provocada por una sierra de mano. ¿Qué narices es esto? ¿Quién podría cortar deliberadamente unos escalones sabiendo que los usaría hoy?, Julia pensó ansiosamente. No importaba cuánto se devanaran los sesos la chica, la respuesta se surgió sola. Solo Howard sabía lo de las escaleras que conducían al altillo y fue él quien le pidió a Julia que las usara. Inquietantes imágenes y visiones de inmediato destellaron en la cabeza de la joven. Julia era muy consciente de que una caída desde las escaleras podía haber terminado muy mal para ella. Y toda esta situación era como mínimo una broma muy pesada. «Bueno, no pienses de más y espera los acontecimientos para confirmar o refutar tu hipótesis». ¿Y el vagabundo? ¿De dónde habrá salido? ¿Cómo sabía todo? ¿Por qué me avisó?, pensó la chica y volvió a casa. Pronto Howard regresó de la ciudad, en cuyo rostro intentaba disimular a la perfección cierta sorpresa tras ver a su esposa viva y saludable. Probablemente él realmente no sepa nada y todo esto sea solo una coincidencia, pensó Julia con un suspiro de alivio. Pero a pesar de la reacción de Howard, dudas inquietantes se deslizaron nuevamente en la cabeza de la joven. Tras el incidente con las escaleras, Julia comenzó a observar al detalle y de manera inconsciente cada acción de su esposo, quien seguía comportándose como si nada hubiera pasado. En algún momento a Julia incluso le empezó a parecer que estaba paranoica. Pero cuando la joven presenció una extraña conversación, le quedó claro que Howard no era quien ella creía. Esa fatídica mañana, pensando que Julia todavía estaba descansando en la cama, el esposo entró en la despensa y comenzó a hablar en voz baja con alguien por un teléfono móvil. «Sí, lo sé, Maggie, hay que tener paciencia. Hay que acabar con el trabajo ahora mientras ella está fuera de la ciudad. La opción de la escalera que sugeriste fue un fracaso. Creo que sería mejor envenenarla, es mucho más fiable y su efecto es del 100%, dijo Howard. Tras levantarse Julia más temprano de la costumbre al notar el ambiente cargado en la casa y empezar a abrir puertas y ventanas, Julia escuchó fragmentos de dicha conversación provenientes del fondo de la despensa.
«¿Pero qué narices trama Howard? Porque quiere deshacerse de mí». «Necesito hablar con el vagabundo. Obviamente sabe algo», susurró Julia temblando de miedo. Ahora que la chica sabía que Howard no estaba tramando nada bueno, su instinto de supervivencia se agudizó hasta el límite. Mientras tanto, el hombre, fingiendo una sonrisa, seguía jugando el papel de que no había pasado nada y que todavía amaba a su esposa hasta la locura. Tras aprovechar que Howard estaba de viaje de negocios en la ciudad, Julia decidió encontrar al vagabundo. Afortunadamente lo encontró con bastante rapidez, ya que tiró por un camino de atrás de la casa apenas perceptible y que conducía un remolque con ruedas abandonado. El vagabundo la recibió en el umbral y acto seguido le invitó a entrar en la casa. Para sorpresa de Julia, el interior de la autocaravana estaba limpio y ordenado. Había una vieja tetera sobre una estufa eléctrica pequeña y la habitación olía a café y canela. «Mi nombre es Julia Thompson. Recientemente mi esposo y yo compramos la casa de al lado». «Cuéntame todo lo que sepas sobre él», le dijo Julia sonrojada y avergonzada. Michael se sintió avergonzado por un momento también y luego, dando su nombre, comenzó a contar la historia. El chico describió los encuentros al detalle de Howard con una chica desconocida, cuya relación claramente iba más allá de la amistad. Michael no se olvidó de la escalera, que fue dañada intencionalmente por nada menos que Howard. Después de las palabras del vagabundo, las lágrimas aparecieron en los ojos de Julia y su rostro se puso pálido y demacrado en un instante. Sin saber qué hacer con la información que recibió, Julia decidió pedir opinión a Michael. «Creo que en este caso vale la pena ponerse en contacto con la policía y no jugar a los detectives. Me parece que su esposo no es quien dice ser», respondió el tipo reuniendo coraje. «Muchas gracias, Michael. Después de todo, si no fuera por ti, podría no haber estado viva», susurró Julia con lágrimas en los ojos. El mismo día fue a la comisaría más cercana y comunicó sus sospechas al policía de guardia. Sobre la base del testimonio de Julia, se organizó una investigación exhaustiva cuyos resultados sorprendieron a todos. Howard resultó ser un criminal peligroso, especializado en el robo de herederos y viudas ricas. Cambiando nombres y documentos, él junto con su amante robaba hasta la piel a las mujeres desafortunadas, quienes por ingenuidad tuvieron la imprudencia de creer en la sinceridad de sus sentimientos. Durante el arresto se encontró en el bolsillo de Howard un vial con una sustancia potente cuyo origen natural lo equiparaba al veneno curare. Solo ahora Julia se dio cuenta del peligro en el que había estado todo este tiempo. Atraído por la herencia de su esposa, Howard estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para convertirse en un viudo millonario. Después de que el marido fuera detenido, Julia visitó a Michael Burns y le entregó las llaves de la desafortunada casa. «Tómalas, creo que te serán de utilidad. La vida en una autocaravana no debe ser fácil. Creo que vivir en una casa es mucho más cómodo para ti», dijo Julia con una sonrisa. Michael miró agradecido a la chica y le invitó a tomar una taza de café en su autocaravana. Hablando de todo, los jóvenes aún no sabían que solo pasarían unos 6 meses y se mudarían juntos a la casa como una pareja ya enamorada. Mientras tanto, Julia y Michael simplemente disfrutaban del momento y no pensaban en el futuro, el cual les esperarían sentimientos mutuos y amor verdadero.